Buenas tardes, queridos estudiantes. Me complace poder iniciar nuestra parte interactiva del curso. En esta ocasión vamos a tener la oportunidad de conversar sobre las herramientas participativas, vamos a conversar posteriormente sobre la comunicación intercultural, la facilitación y los facilitadores. Esto es un mundo apasionante que queremos compartir con ustedes, así es que pónganse cómodos y vamos a empezar. Muy bien, empezamos entonces. Sesión número 1, herramientas para el diagnóstico participativo enfocado en el cambio climático y la gestión integral de los recursos hídricos. Quien les habla, Rodrigo Arce, va a poder acompañarlos entonces en este proceso de interaprendizaje. Muy bien. El objetivo de la sesión es que al finalizar el módulo podamos contar con elementos básicos que nos permitan aplicar tecnología social para la planificación participativa. Lo que vamos a tratar en nuestra sesión tiene que ver con los elementos del diagnóstico rural rápido o diagnóstico rural participativo, también es otro nombre con el que se conoce a esta técnica. Vamos a desarrollar herramientas para el diagnóstico participativo, enfocado principalmente, como es la naturaleza de nuestro curso, en el tema de cambio climático y la gestión integral de recursos hídricos. Y bueno, vamos a también trabajar algo sobre el tema de sistematización y herramientas para el análisis socioeconómico y ambiental para identificar efectos y vulnerabilidad al cambio climático, entre otros aspectos que hemos previsto en el temario de nuestro curso. Muy bien, vamos a hablar ahora sobre lo que implica el diagnóstico rural participativo. Esto hay que tener presente que nace a raíz de que en determinado momento de la historia los proyectos se hacían de arriba para abajo, es decir, las instituciones definían qué es lo que más le conviene a las comunidades y las comunidades tenían que aceptar, ¿no? Pero eso en buena cuenta ha significado que en muchos lugares tengamos elefantes blancos, es decir, obras, infraestructura, que no necesariamente se ajusta a las necesidades y las perspectivas de las poblaciones locales. Entonces, para tratar de romper ese esquema impositivo de la intervención sobre el desarrollo, es que se generan, ¿no?, estas metodologías que tienen que ver entonces con la participación activa de la población local, su voz, su sentir, sus preguntas también, sus inquietudes, de tal manera que entremos a un proceso dialógico de cómo queremos que sea el desarrollo, ¿no? Entonces, el DRP, repito, que tiene otros nombres como diagnóstico rural rápido, también tiene otro nombre como planificación comunitaria participativa, o talleres de evaluación rural participativa, etc., ¿no? El nombre no interesa mucho, lo importante es que estamos hablando de diagnósticos rurales participativos, con participación activa de la gente, con protagonismo de la gente, ¿no? Entonces, este es un proceso que nos va a ayudar a este proceso de descripción de la realidad, reflexión, análisis, propuesta, desde la perspectiva de los hombres y mujeres y los niños y niñas de las comunidades. Muy bien, aquí es importante diferenciar que hay una mezcla de conceptos a veces, se dice metodología, métodos, técnicas, herramientas, instrumentos, ¿no? Bueno, cada uno de estos conceptos tiene su propia precisión. Aquí lo que vamos a desarrollar refiere fundamentalmente a las herramientas, pero las herramientas también tienen ahí, digamos, un tratamiento que es importante que para efectos de esta exposición podamos tener claro. Una cosa son los temas, que puede ser educación, la salud, la economía, etcétera, ¿no? La producción, la organización, entre otros, son temas, ¿no? Como también podremos hablar del ecoturismo, la minería, para el caso de la costa, de repente el tema puede ser la pesquería, etcétera, ¿no? Pero esos son temas. Más bien, cuando hablamos de herramientas, estamos hablando, también se les conoce como instrumentos, el dibujo, la reunión, el diálogo,
los diagramas, transecto, línea de tendencia, matrices o cuadros, diagramas de Venn, etc., ¿no? La lista es larga. Justamente hay una publicación de 80 herramientas para la comunidad que está colgado también entre los recursos que ustedes disponen, y ahí podrán profundizar digamos, en esta diversidad de herramientas que existen. Pero no nos preocupemos mucho porque la lógica fundamental de las herramientas es la misma, ¿no? Digamos, una herramienta es un medio que permite que los hombres y las mujeres, reunidos en grupo, en procesos dialógicos, dibujando, pintando, actuando, haciendo cuadros, matrices, diagramas, flujos, etc., tenga la oportunidad de dialogar, fundamentalmente. Y a través de ese diálogo se reflexiona, se analiza y se propone, ¿no? Entonces, no hay mucho problema en el sentido de que tengo que saberme las 80 herramientas que existen, sino más bien entender cuál es la lógica de la aplicación de estas herramientas, ¿ya? Muy bien, continuamos entonces. Hay algunos criterios básicos para formular las herramientas, es decir, para aplicarlas ya cuando estamos trabajando con las comunidades. Recuerden que esto forma parte de un diagnóstico rural participativo, donde ha habido todo un proceso previo de preparación, de comunicación, digamos, hemos preparado a los facilitadores, la logística, y ya estamos en este momento en la comunidad, previo acuerdo, previa conformación de grupos, y vamos a aplicar las herramientas. Entonces, para aplicar las herramientas, uno tiene que tener muy claro el objetivo. Eso es un primer elemento, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuánto tiempo va a demandar? ¿Qué materiales voy a necesitar? Etcétera. Pero eso es lo más básico. Es interesante que estas herramientas puedan ser de fácil comprensión por parte de los participantes. Esto es fundamental porque justamente uno de los personajes centrales que aplica las herramientas es el facilitador, y como su mismo nombre lo dice, el facilitador facilita las cosas. Esto quiere decir entonces que se va a facilitar el proceso reflexivo y propositivo de la gente utilizando estas herramientas. En el fondo, las herramientas no son sino medios para que pueda fluir, ¿no?, los conocimientos, los saberes, las experiencias, las vivencias, las inquietudes y propuestas que tiene la gente, ¿no? Entonces, es importante que estas herramientas sean de fácil comprensión, que en realidad todas son así, pero también nosotros podríamos desarrollar nuestras propias herramientas con el requisito de que sea fácilmente comprensible, ¿no? Por lo tanto, eso va a facilitar también la ejecución. Un elemento interesante que hay que tener presente refiere a la adecuación al contexto particular. No todas las herramientas se aplican en todos los contextos. Además, también hay que tener presente que el uso de materiales no siempre está a disposición, entonces tenemos que ser muy creativos e innovadores para ver de qué herramientas nos valemos. Por ejemplo, en Asia, en África, se ha utilizado piedritas, ramitas, hojitas. También conozco una experiencia de usar una caja con arena mojada que hace las veces de una pizarra. Entonces, puesto que estamos hablando de trabajo de campo en el medio rural, ¿no?, entonces si tenemos la posibilidad de tener los materiales más convencionales, en buena hora, pero eso no debe ser, óbice, un obstáculo para poder avanzar, ¿no? Entonces eso es importante tenerlo presente. Pero también hay otros elementos, ¿ya? Tiene que ver, digamos, elementos culturales como cuál es el trato con la gente, si se usa tú o usted, ¿no? Eso varía de acuerdo a los contextos también, ¿no?, a cada situación específica, ¿no? Algunos elementos culturales que hay que tener presente, porque recuerda que estamos en un proceso dialógico y no un proceso de intromisión o de alteración de elementos culturales de la comunidad, ¿no? Y debe constituir una ocasión para que todos los participantes del grupo puedan expresar sus ideas. Eso también es interesante porque estamos hablando de un proceso participativo y ahí participan todos, y cuando decimos todos, son todos.
Esto quiere decir todos los que deben estar, hombres, mujeres, niños, ancianos, discapacitados si fuera el caso, es decir, todos. Grupos de interés también es importante que estén presentes para la aplicación de estas herramientas, ¿no? Formalmente trabajamos con los grupos organizados, pero también podría haber grupos que no tienen una organización formal, pero que es importante su presencia, o incluso a nivel de personas que por A o B motivos tienen un papel ya sea de apoyo, de disidencia o de rechazo. También tenemos que incluirlos, porque luego cuando queramos implementar el plan resultante, resulta que la persona a la que no involucramos puede boicotear, puede, digamos, poner obstáculos a que sigamos adelante. Por eso es que tiene que ser participativo, tienen que estar todos, ¿no? Incluso las personas que pueden ser consideradas como conflictivas. En realidad, más que verlo como algo negativo, es un elemento a considerar, ¿no? Porque vamos a administrar en realidad la energía cultural de la comunidad, con todo lo que tiene, ¿no? Con los aspectos positivos, con sus desencuentros, sus disidencias, etc. Pero el proceso, que es cara a cara, justamente va a ayudar a construir afectos. Entonces en el proceso se va mejorando las relaciones y entonces le podemos augurar una buena vida a nuestro plan de trabajo que pueda resultar de este proceso. Muy bien, continuamos entonces con los criterios básicos para el desarrollo de la herramienta. Mencionamos anteriormente que el objetivo debe estar muy claro, por lo tanto la tarea debe estar muy clara, ¿no? Tenemos una herramienta determinada y el grupo de trabajo tiene que saber qué es lo que va a hacer y cómo lo va a hacer, porque nos interesa el resultado y el proceso. El segundo elemento es que el facilitador no opina. En el diagnóstico no estamos buscando qué es lo que piensa, siente, cree el facilitador. En realidad el facilitador se pone al servicio de la comunidad. Nos interesa la perspectiva de la comunidad, ¿no? Sus conocimientos, sus saberes, sus vivencias, sus preguntas, sus inquietudes, pero de la comunidad, de los hombres y de las mujeres y de todos los actores, como hemos mencionado anteriormente. Un aspecto que también es necesario señalar refiere que el tiempo debe ser previamente concordado. Estas herramientas, dependiendo del grupo, la complejidad del tema, generalmente demoran de 1 hora y media a 3 horas, ¿no? Salvo herramientas específicas que sí requieren más tiempo, pero yo lo voy a explicar en esos casos, ¿no? Y como decía, también importa tanto el proceso como los resultados finales. Por ejemplo, algo que todos conocen, el mapa parlante o el dibujo de la comunidad. Entonces no solamente estamos buscando el dibujo de la comunidad, tener ahí un papelote muy bonito con sus ríos, con sus bosques, cómo están las casas, etc., sino también nos interesa el proceso dialógico, ¿no?, conversacional que se ha generado en la elaboración de la herramienta. Entonces el facilitador debe, además de que el grupo está haciendo el dibujo y conversando, debe ir recogiendo los diferentes elementos de la conversación y, como hemos señalado, haciendo preguntas para motivar la reflexión, para que continúe el diálogo de una manera fluida. Pero todos esos aportes el facilitador lo va registrando en un papelote, ¿no? Entonces aquí ya tenemos dos productos, es decir, el dibujo, el papelote donde están registrando los hallazgos, pero luego vamos a tener la necesidad, al finalizar el trabajo, de un papelote adicional, papelote o papelógrafo, igual, ¿no?, que es lo que aprendimos. Entonces es el momento de reflexionar, es el momento de sacar las conclusiones, ¿no? Y para el caso específico del ejemplo que estoy dando, tenemos al menos 3 papelotes: el dibujo, hallazgos y tercero, lo que aprendimos. Eso es lo que se va a llevar a la plenaria, ¿no? Y las herramientas participativas tienen un criterio muy importante que se llama, o principio, que se llama el de la visualización, porque lo escribimos directamente para el papelote
porque vamos a tener la oportunidad de enriquecerlo, ¿no? En plenaria de repente alguien dice, no, esa no fue la fecha, o de repente, digamos, te has olvidado de poner esta construcción, esta infraestructura, o este caminito, qué sé yo. Entonces podemos corregirlo, ¿no? Porque de eso se trata. Más que corregirlo, la palabra correcta sería podemos enriquecerlo, porque aquí no se trata de que estás haciendo mal el trabajo, sino que la plenaria nos permite dar consistencia a lo que ha desarrollado el grupo. Y, digamos, con esto hacemos que también el conocimiento se socialice, ¿no? Se pueda compartir, ¿no? Y las propuestas también, ¿no? Seguimos entonces. Es importante, estoy enfatizando este aspecto, una amplia participación en el grupo. Hay que ver que de alguna manera todos participen, porque sucede que a veces alguien acapara, digamos, el tema del dibujo, o alguien acapara hacer una matriz, una tendencia, pone sus propios datos y nosotros asumimos que eso pertenece al grupo, y no es cierto, ¿no? Entonces hay que promover de que haya una amplia participación de todos los hombres y mujeres que están en el grupo de trabajo, ¿no? La representatividad de los actores involucrados, ya lo hemos conversado. También hemos señalado esta necesidad de enriquecimiento y lo que estábamos señalando, el listado de lo que aprendimos, que digamos tiene que ver con las conclusiones, ¿no? Muy bien, algunas recomendaciones antes de empezar a revisar rápidamente los resultados de la aplicación de estas herramientas participativas. Los resultados representan el conocimiento y la propuesta local, por lo que no son corregibles, lo que estaba señalando. Ahora bien, es posible usar información complementaria, no solamente se trata de lo que la gente dice, es válido, ¿no? Pero de todas maneras la memoria puede ser frágil, ¿no? Entonces hay registros en la escuela, la posta, entonces podemos tener el dato preciso, ¿no? Cuántos hombres y mujeres hay en la escuela, hombres y mujeres, digamos, están dejando de estudiar, etcétera, etcétera, es decir, pero con datos, ¿no? Y también es válido, digamos, posteriormente utilizar información oficial, ¿no? Que hay en los ministerios, estudios, investigaciones, etcétera, ¿no? De tal manera que no sea solamente lo que dice la comunidad, que es importante, pero que también en un proceso de diálogo intercultural incorporamos otros elementos también de información oficial. No es una reacción, lo contrario, de arriba a abajo. Lo contrario sería de abajo arriba, pero tampoco estamos buscando de que solamente sea de abajo arriba, sino que sea un proceso de encuentro, ¿no? Y eso es justamente los fundamentos del diálogo intercultural. Por eso que estoy señalando que la aplicación de las herramientas participativas también es una oportunidad para poner en ejercicio el diálogo intercultural, ¿no? Ahora hay que tener presente que los resultados hay que presentarlos en informes adecuadamente sistematizados, ¿no? ¿Por qué? Porque el resultado de este trabajo nos va a servir para hacer el plan, nos va a servir como un documento de gestión, digamos, por ejemplo, si es que queremos más adelante convertirlo en un proyecto de inversión pública, tendremos ya elementos muy importantes del diagnóstico de la comunidad y eso lo tenemos que documentar, ¿no? Eso es importante también tenerlo presente. Ahora hay un elemento que no estuvo presente cuando se desarrollaron estas herramientas, estas metodologías en general, que es el uso de la cámara fotográfica, ¿no? Cuando es posible, cuando hay esas condiciones, se puede tomar fotografías entonces de los papelotes, de los dibujos, de los transectos, entonces, y eso se puede exponer y se puede imprimir y eso puede formar parte de la memoria. Bueno, eso no se hacía cuando se generaron estas herramientas ya hace muchos años, ¿no? Pero ahora podemos hacer eso. Pero repito, sin que eso signifique que si no tengo la cámara ya no puedo hacer nada, ¿no? Igual trabajamos de manera tradicional. Lo importante es acomodarse al proceso. Podemos aprovechar los recursos existentes, pero si no, tampoco es un obstáculo para seguir avanzando. Total, muchos años trabajamos sin medios tecnológicos y teníamos mucho éxito también en el entusiasmo de la formulación de estos diagnósticos y luego los planes. Muy bien, entonces ahora sí
vamos a pasar rápidamente a revisar algunos de los resultados, ¿no? Por ejemplo, este es el mapa de la comunidad. Los mapas pertenecen a todo el conjunto de lo que se llama la cartografía social y pueden tener diferentes modalidades. Puede ser un mapa presente, mapa del pasado, mapa del futuro, que luego lo llamamos como queremos que sea la comunidad, ¿no? No interesa mucho saber dibujar o no, lo que interesa es el proceso, repito, de reflexión que se genera, ¿no? Es decir, se nos están disminuyendo los bosques, el agua se está contaminando o las fuentes de agua se están reduciendo, digamos, o estamos perdiendo la cultura, ¿no? Entonces son elementos que van saliendo utilizando como pretexto el hecho de dibujar, ¿no? Por eso decía, es importante el resultado, pero también es importante el proceso. Y por eso es que el facilitador debe estar muy atento a todos esos hallazgos que hay con relación a esta rica conversación que hay en el grupo y las preguntas y las inquietudes, las propuestas, los problemas, las oportunidades, todo eso se va registrando, porque son elementos que nos van a servir luego para la reflexión, ¿no? Entonces esto es con relación al mapa actual. Hay otras formas de trabajar también esto, por ejemplo utilizando cartas nacionales, utilizando fotografías aéreas gigantes. He visto por ejemplo en el Ecuador, no dibujan sino que adquieren en el servicio aerofotográfico fotografías de 60 centímetros por 60 centímetros y entonces ellos ahí hacen el reconocimiento de dónde están los bosques, dónde está, digamos, la laguna, las áreas deforestadas, etcétera, ¿no? Y eso también lo podemos contrastar con fotografías del pasado, fotografías del presente y cómo quisiéramos que sea el futuro, ¿no? Es decir, hay múltiples posibilidades de poder trabajar esto, ¿no? Depende de la imaginación y depende también de los recursos que tengamos disponibles para hacer esto, ¿no? Les voy a presentar entonces una herramienta que se llama el transecto o, bueno, aquí se le llama caminata, recorrido, etcétera, ¿no? Digamos, la idea es, el mismo nombre lo dice, hacer un recorrido tratando de, digamos, desplazarnos por las diferentes áreas representativas de ocupación del uso de la tierra, ¿no? Pasamos por la chacra, pasamos por el bosque, pasamos por la ganadería, pasamos por la laguna, etc. De tal manera que nos organizamos para que cada una de las personas también sea especialista, el de la flora, el de la fauna, el del agua, el de los suelos, y vaya registrando. Y cada vez que hay cambios de unidad de ocupación del territorio, digamos, hacemos los registros, ¿no? Entonces así vamos a tener registros por zona de ocupación del uso de la tierra y respecto a los suelos, respecto a las aguas, respecto a los bosques, etc., ¿no? Entonces este es un resultado y dicho sea de paso, esta es una de las herramientas que sí necesita un buen tiempo, ¿no? Esto depende del tamaño de la comunidad, ¿no? Es una comunidad pequeña y también depende de las unidades de ocupación del uso de la tierra, es decir, en algunas comunidades pues hay bosque y chacras nada más, pero en otras comunidades puede haber bosques, chacras, bosque secundario, puede haber pastizales, puede haber lagunas, ¿no? Puede haber arenales. Entonces hacemos todo ese recorrido para poder capturar lo que sucede con el suelo, las aguas, la flora, la fauna, etcétera, por zonas, ¿no? Por grandes zonas. Y esto, obviamente, si la comunidad es más grande, obviamente requerirá más tiempo. No obstante, esto le gusta hacer mucho a la gente. Pero aquí, digamos, el toque de la herramienta, el toque mágico es la organización de la información, ¿no? Por pisos ecológicos o por zonas, digamos, del territorio, haciendo este análisis de suelo, aguas, flora, fauna, los problemas, las oportunidades, e incluso podemos poner una sección de comentarios, ¿no? De aspectos sueltos que aparecen. Por ejemplo, un aspecto suelto es que encontramos de repente una choza que ya no se utiliza. ¿Y qué es lo que está pasando? Que toda la familia se ha mudado. ¿Por qué? Porque ya
los cultivos no dan como antes y la familia ha migrado y ahora está en Iquitos. Y eso es un elemento importante porque ya sabemos que a consecuencia del cambio climático probablemente haya habido sequía, probablemente haya habido cambio en los cultivos y entonces esas personas están migrado y es un elemento para la reflexión, para nuestro diagnóstico también, ¿no? O sea, todo es válido. Lo importante es saber organizar la información. Muy bien. Yo les decía que una de las herramientas fundamentales tiene que ver con el diálogo, y el diálogo tiene diferentes expresiones, ¿no? Puede ser diálogo, digamos, que se da en reuniones como asambleas, puede hacerse grupos focales o grupos focalizados, grupos pequeños, grupos de hombres, grupos de mujeres, ¿no? O sea, múltiples posibilidades de tener este trabajo dialógico. Puede ser una entrevista estructurada, semiestructurada, una entrevista a profundidad, etc. Pero lo importante aquí es que estamos dialogando, ¿no? Estamos dialogando y el facilitador va anotando, digamos, el tema de la conversación. Puede ser también respecto a múltiples temas, es decir, cómo es la vida en la comunidad, cómo es la vida en la familia, cómo es la educación de nuestros niños, ¿no? De acuerdo al tema que queremos analizar, entonces vamos a hacer este proceso de diálogo, ¿no? Para enfatizar nada más que los procesos de diálogo, digamos, tienen algunos elementos a considerar, ¿no? Primero es que el facilitador tiene que ayudar para que haya un encuentro, es decir, la posibilidad de que todos se sientan cómodos, digamos, dispuestos a poder compartir lo que saben, sus propuestas, sus preocupaciones, etc. La otra posibilidad es que estemos predispuestos a escuchar también, ¿no? Y a ser muy respetuosos con lo que va señalando la gente. También identificar, de repente estamos hablando de una actividad forestal, pero no están hablando las mujeres, pero resulta que las mujeres también tienen un papel fundamental en el tema del bosque. Entonces ahí el facilitador tiene que motivarnos, ¿y qué piensa María? Pero sin forzar tampoco, porque la idea no es exponer a la gente, ¿no? El facilitador tiene como una de sus funciones crear un ambiente agradable, confortable, de diálogo, ¿no? Para que la conversación sea fluida, ¿no? Muy bien. La lluvia de ideas es una de las herramientas de generación, ¿no? Generar ideas, ¿no? Entonces ahí se utiliza tarjetas generalmente, o también si es que no tenemos las tarjetas, podemos escribir, digamos, en la pizarra, en un papelote, etc. Todas las ideas son válidas, pero hay que tener presente que si usamos tarjetas, tenemos la posibilidad luego de poder organizarlas. Si lo hacemos en la pizarra, sí vamos a tener que volver digamos, a generar otro espacio donde podamos, de todas maneras, se necesita organizar por temas, por situaciones, por categorías, jerarquías, etc., ¿no? Lo importante de la lluvia de ideas es que se valora todos los aportes. Aquí no hay aporte bueno ni aportes malos, sino que el hecho de que fluyan las ideas permite que las otras personas también puedan ir generando nuevos elementos, enriqueciendo, etc., ¿no? Entonces esta es una herramienta muy importante y lo usamos en nuestras instituciones también y es válido para las comunidades. Aquí hay una herramienta donde aplicamos los cuadros o matrices, ¿no? De una manera bastante lúdica también, ¿no? Por ejemplo, en este caso hay una clasificación de fincas. Aquí, en función a los recursos que tiene la finca, tierra cultivable, cabeza de ganado, puercos, etc., ¿no? Y entonces, en función a esos criterios, decimos que esa finca es buena, aceptable o mala, pero hay que ver también que se utilice la categoría apropiada también, ¿no? Esto es el resultado de uno de los trabajos de la vida real y esto es lo que se ha obtenido, ¿no? Pero hay que tener cuidado también de utilizar las categorías. No vaya a ser que decir una finca mala sea, digamos, pueda tener un corte, digamos, de subestimación, ¿no? Entonces, ojo con ese detalle.
Muy bien, continuamos entonces. Otra de las herramientas se refiere al, este se llama el reloj o también se llama recuento del tiempo, en la que tanto para hombres como para mujeres por separado se hace, digamos, un recuento de qué es lo que se hace a cada hora, ¿no? De tal manera que luego podemos analizar cómo es el trabajo de los hombres, de las mujeres, cómo es la división del trabajo, etcétera, etcétera. Luego podemos analizar, ¿no? Por ejemplo, aquí señalo una anécdota que seguramente ustedes conocen, ¿no? El hecho que a veces se encuentra, tú vas a las 10 de la mañana y de repente el señor está descansando en la hamaca y la señora está trabajando, y bueno, de buenas a primeras tú dirías, mira, pero qué ocioso este señor, está trabajando mientras la señora, perdón, está descansando, durmiendo, mientras la señora está trabaje y trabaje, pero tú no te percataste que ese señor estuvo toda la noche de mitayo o cacería, o salió muy de madrugada para la pesca, ¿no? Regresó a las 9 de la mañana y luego ahora está descansando, pues, ¿no? Entonces, para no tener estas aseveraciones prejuiciosas, ¿no? Pero tiene múltiples posibilidades también de interpretación, lo que significa el reloj o el recuento de actividades diarias. Muy bien, la historia de la comunidad también es una herramienta muy interesante. Aquí he puesto dos modalidades, no importa que no se lea, no es el objetivo leerlo ahí, sino básicamente cómo lo presentamos, ¿no? Aquí hay dos modalidades. Por ejemplo, simplemente vamos señalando que la gente nos diga por año el suceso más importante, ¿no? Y vamos escribiendo. Pero esta metodología, esta forma de trabajo, en el primer caso, tiene la dificultad de que no está ordenado, ¿no? Porque básicamente es como nos vamos recordando. Entonces también se puede utilizar tarjetas, año y el hecho, ¿no? Pero si la tarjeta es muy pequeña tampoco no nos va a ayudar mucho, ¿no? O sea, podemos utilizar, digamos, unas tarjetas de hasta de 20 por 30, qué sé yo, para poder, digamos, capturar el hecho más sustantivo. Recuerden que en la historia lo que buscamos es el antes y el después. Debe haber un hito, algo que marca la diferencia, ¿no? De repente lo que marcó la diferencia es el ingreso de la escuela, por ejemplo, ¿no? Entonces es importante reconocerlo en la historia. En el segundo caso es una descripción gráfica, como ustedes pueden ver ahí por años, cómo está el bosque, cómo está la población, cómo está la agricultura, el ganado, etcétera, ¿no? Y de una manera gráfica también se puede reconstruir la historia, ¿no? Igual hay múltiples maneras de hacer la historia de la comunidad. Lo importante es que sea ágil, que la gente pueda participar de una manera amena. Interesa que estén las personas mayores, obviamente, para que puedan remontarse hasta, digamos, el tiempo atrás, ¿no? O sea, para poder tener una buena perspectiva de cómo es la historia de la comunidad, ¿no? Pero no solamente hablamos de la historia de la comunidad, también podemos generar, por ejemplo, cómo es la historia de la administración de aguas, por ejemplo, ¿no? Administración comunitaria de aguas, ¿no? Cómo es la historia, cuándo se creó la primera junta de riego, qué temas ha habido, cuándo conseguimos una alianza con una ONG local, cuando establecimos una mejor relación con la Autoridad Nacional del Agua o local del agua, etc., ¿no? Entonces todo eso vamos registrando de una manera muy amena, ¿no? Bien, aquí tenemos la herramienta del calendario, que por años, por actividades, por meses más bien, y podemos tener una idea de cuánto es el tiempo productivo, de celebraciones, etcétera, ¿no? O la época en la que se producen más enfermedades, etcétera. Bueno, como ustedes pueden ver, hay una multiplicidad de herramientas, pues, ¿no? Entonces, pero al final los criterios son los mismos, ¿no? Espero que con estos elementos ustedes puedan tener criterios de qué son las herramientas y cómo pueden utilizarse. Bueno, con esto estamos terminando esta primera parte de la clase, ¿no? Tendremos oportunidad entonces de manera interactiva de poder seguir reflexionando sobre este importante tema. Muchas gracias.